Uso de la inteligencia artificial en el cuidado de ancianos. A medida que la población mundial envejece, el cuidado de ancianos se convierte en una prioridad social y económica de gran envergadura. Según datos de la ONU, se espera que el número de personas mayores de 65 años se duplique para 2050, alcanzando los 1.500 millones. Este cambio demográfico plantea desafíos monumentales en la atención geriátrica, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades para la innovación, particularmente a través de la inteligencia artificial, IA. La IA está emergiendo como una de las tecnologías más prometedoras para enfrentar los problemas asociados al envejecimiento, ayudando no solo en la gestión de la salud, sino también en la mejora de la calidad de vida. Este video explora cómo la IA está configurando el futuro del cuidado de ancianos. Desde el desarrollo de robots asistenciales hasta la personalización de la atención médica. Y analiza los retos que debemos superar para lograr su adopción generalizada. El envejecimiento de la población presenta un desafío global. El número de personas que necesitarán atención médica y asistencia diaria superará a los cuidadores disponibles. Los gobiernos y sistemas de salud ya están luchando por satisfacer la creciente demanda de cuidados geriátricos, y los costos asociados a esta atención están aumentando exponencialmente. En este contexto, la IA promete ser una herramienta poderosa para aliviar la presión sobre los recursos humanos y financieros, permitiendo un cuidado más eficiente, accesible y personalizado. Ejemplo, Japón es uno de los países más envejecidos del mundo, con una población que enfrenta una escasez crítica de cuidadores. Para abordar este problema, el país ha liderado la adopción de tecnologías robóticas e IA para apoyar a las personas mayores. Robots como Pepper y Paro, un robot terapéutico en forma de foca, se han implementado en centros de cuidado para interactuar con los ancianos y ayudar en tareas simples. Aunque la tecnología todavía está en sus primeras etapas, Japón ofrece un vistazo de cómo la IA podría aliviar la presión sobre el sistema de cuidado de ancianos en el futuro. Innovaciones emergentes en el cuidado de ancianos con IA. 1. Robots asistenciales y companionship. Uno de los desarrollos más visibles de la IA en el cuidado de ancianos es el uso de robots asistenciales. Estos robots están diseñados no solo para ayudar con tareas físicas, como levantar o mover a las personas mayores, sino también para proporcionar compañía y apoyo emocional. Una función crucial dada la soledad que muchos ancianos experimentan. El IC, por ejemplo, es un robot asistencial que actúa como compañero de personas mayores, interactuando mediante una interfaz amigable y reconociendo patrones de comportamiento. Puede recordar a los usuarios que tomen sus medicamentos, alentarlos a mantenerse activos o incluso mantener una conversación para aliviar el aislamiento. El IC aprende de las interacciones, lo que le permite adaptarse a las preferencias y necesidades emocionales del usuario. Por otro lado, robots como Riva, Robot for Interactive Body Assistance, están diseñados específicamente para tareas físicas. Riva puede levantar a un paciente de hasta 80 kilogramos, facilitando el trabajo de los cuidadores humanos y reduciendo el riesgo de lesiones para ambos. Estas innovaciones señalan un cambio hacia una mayor automatización en el cuidado de ancianos. A medida que la tecnología mejore, es probable que los robots asistenciales se vuelvan más sofisticados y accesibles, convirtiéndose en una parte integral del hogar o de los centros de atención geriátrica. 2. Monitoreo de la salud con IA, sensores y wearables. Otra área de innovación es el monitoreo de la salud mediante IA y dispositivos inteligentes. Los sensores,
combinados con algoritmos avanzados de IA, permiten una vigilancia continua de las condiciones de salud de las personas mayores, lo que puede prevenir emergencias médicas antes de que ocurran. Un ejemplo prominente es el uso de wearables, como relojes inteligentes y pulseras, que miden constantemente signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre. Estos dispositivos no solo recopilan datos, sino que también los analizan en tiempo real. La IA puede detectar patrones anormales o cambios sutiles que podrían indicar un problema de salud inminente, como un ataque cardíaco o una caída, y alertar a los cuidadores o servicios médicos de emergencia. Además, los sistemas de monitorización del hogar, como los sensores de movimiento y cámaras, también están comenzando a integrar IA. Estos sistemas no solo detectan caídas o accidentes, sino que también pueden aprender los patrones de movimiento de una persona mayor, lo que permite identificar cualquier cambio repentino en su comportamiento, como movimientos más lentos o un aumento en el tiempo pasado en la cama, lo que podría ser indicativo de problemas de salud. 3. Diagnóstico asistido por IA. Mejorando la detección temprana. Uno de los principales beneficios de la IA es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos con rapidez y precisión, lo que resulta particularmente útil en el diagnóstico médico. En el contexto del cuidado de ancianos, la IA ya está demostrando su potencial en la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y la demencia. Los sistemas de IA, como los desarrollados por Google Health, han mostrado una precisión superior a la de los humanos en la interpretación de imágenes médicas, como tomografías y resonancias magnéticas, al identificar patrones que los médicos podrían pasar por alto. La IA puede ayudar en la detección temprana de enfermedades, lo que es crucial para el manejo efectivo de condiciones crónicas en personas mayores. Un ejemplo fascinante es el uso de algoritmos de IA para analizar los cambios en el lenguaje hablado. Investigadores han desarrollado sistemas que pueden identificar los primeros signos de demencia al analizar los patrones de habla y las pausas en las conversaciones, lo que podría ofrecer un diagnóstico mucho antes que los métodos convencionales. 4. Terapia emocional y salud mental con IA. El bienestar emocional y psicológico es un aspecto fundamental del cuidado de ancianos y la IA está empezando a desempeñar un papel clave en este ámbito. El uso de chatbots y asistentes virtuales para ofrecer apoyo emocional se ha convertido en una tendencia creciente. Estos programas utilizan IA para simular conversaciones humanas, respondiendo de manera natural y comprensiva a las emociones de los usuarios. Por ejemplo, Woebot es un chatbot diseñado para ayudar a las personas a gestionar su salud mental mediante interacciones basadas en la terapia cognitivo-conductual, TCC, aunque actualmente está dirigido a una audiencia más joven. Esta tecnología tiene un enorme potencial para ser adaptada a personas mayores, especialmente aquellas que sufren de soledad, ansiedad o depresión. En el futuro, podríamos ver cómo estos sistemas se integran en hogares de cuidado o como parte de los servicios de salud a distancia, proporcionando a las personas mayores acceso inmediato a un apoyo emocional cuando más lo necesitan. Tendencias a largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? 1. IA emocional y la humanización de la tecnología. Uno de los desarrollos más emocionantes en el cuidado de ancianos es la evolución de la IA emocional. A medida que los robots y asistentes virtuales se vuelven más avanzados, tendrán la capacidad no solo de realizar tareas mecánicas, sino también de interpretar y responder a las emociones humanas.
La guía emocional utiliza sensores avanzados y algoritmos de aprendizaje profundo para leer el lenguaje corporal, los tonos de voz y las expresiones faciales, lo que le permite adaptar sus respuestas y comportamientos en función de las emociones de la persona. Imagina un robot asistencial que no solo te recuerda tomar tus medicamentos, sino que también nota si estás teniendo un mal día y ajusta su tono de voz o intenta animarte con una actividad que disfrutas. La interacción humana es fundamental para el bienestar emocional y la guía emocional podría ofrecer un nivel de interacción más profundo y significativo que los robots actuales. 2. Cuidado proactivo. Predicción y prevención de enfermedades. Uno de los aspectos más revolucionarios de la IA en el futuro del cuidado geriátrico será su capacidad para ser proactiva en lugar de reactiva. En lugar de esperar a que surjan problemas de salud, la IA permitirá una atención centrada en la prevención, mediante el análisis de datos biométricos y comportamentales en tiempo real. Los sistemas de IA podrán predecir la aparición de enfermedades mucho antes de que se manifiesten. Por ejemplo, una IA podría combinar datos de monitoreo continuo de la salud, el historial médico y los hábitos diarios para anticipar la aparición de una enfermedad cardíaca o un episodio de insuficiencia respiratoria. Al identificar estos riesgos de manera temprana, los médicos podrán intervenir preventivamente, ya sea ajustando los medicamentos, recomendando cambios en el estilo de vida o realizando chequeos más frecuentes. Este enfoque proactivo no solo mejorará la calidad de vida de las personas mayores, sino que también reducirá los costos asociados con el tratamiento de enfermedades crónicas, al prevenirlas o gestionarlas antes de que se vuelvan graves. 3. Avances en la robótica autónoma. El futuro de la asistencia física. En el futuro, los robots asistenciales no se limitarán a tareas simples como levantar a una persona o recordarle que tome sus medicamentos. La robótica avanzada permitirá que los robots realicen tareas más complejas y personalizadas, lo que ampliará su utilidad en el cuidado de ancianos. Robots autónomos de asistencia médica están en desarrollo para ayudar a las personas mayores a realizar actividades cotidianas como bañarse, vestirse o cocinar. Estos robots estarán equipados con sensores táctiles y sistemas de IA que les permitirán aprender las rutinas y preferencias individuales de las personas, ajustándose a sus necesidades cambiantes con el tiempo. Un ejemplo de esto es el proyecto Care Robot, que está siendo desarrollado en Alemania y busca crear un robot móvil que pueda interactuar con su entorno de manera autónoma, ayudando a las personas mayores con tareas domésticas y de cuidado personal. A largo plazo, este tipo de robótica podría reducir significativamente la dependencia de cuidadores humanos. Desafíos para la adopción generalizada de la IA en el cuidado de ancianos. Aunque la IA tiene un enorme potencial para mejorar el cuidado de ancianos, su adopción generalizada enfrenta varios desafíos que deben ser superados. 1. Costo y accesibilidad. Uno de los principales obstáculos es el costo de las tecnologías basadas en IA. Actualmente, los robots asistenciales y los sistemas de monitoreo avanzados son costosos y, a menudo, inaccesibles para las personas de bajos ingresos o aquellos en áreas rurales. Para que estas tecnologías se adopten ampliamente, será necesario reducir los costos de producción y hacer que estén disponibles de manera equitativa. Las políticas gubernamentales también desempeñarán un papel crucial en la promoción de estas tecnologías, proporcionando subsidios o programas de financiación para las personas mayores que no puedan permitírselas. Sin estas medidas,
corremos el riesgo de que la IA solo esté disponible para una pequeña élite, exacerbando las desigualdades existentes en el cuidado de ancianos. 2. Privacidad y seguridad de los datos. El uso de IA en el cuidado de ancianos implica la recolección y análisis de una gran cantidad de datos personales, desde información médica hasta hábitos diarios. Esto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Los sistemas de IA deben cumplir con estrictos estándares de privacidad. Y es esencial que los datos de los usuarios estén protegidos contra accesos no autorizados o ciberataques. Los marcos legales y éticos también deben actualizarse para reflejar los desafíos únicos que plantea el uso de IA en el cuidado de ancianos. Por ejemplo, es crucial definir quién tiene acceso a los datos médicos generados por los wearables y cómo se gestionarán estos datos en caso de una emergencia. 3. Aceptación por parte de los ancianos y los cuidadores. Un desafío menos técnico pero igualmente importante es la aceptación de estas tecnologías por parte de las personas mayores y sus cuidadores. Muchos ancianos se sienten incómodos o desconfían de las máquinas, especialmente cuando se trata de robots o sistemas de monitoreo en el hogar. Además, algunos cuidadores pueden ver la IA como una amenaza a sus trabajos o una invasión de la privacidad. Es fundamental que el diseño y la implementación de estas tecnologías tengan en cuenta las necesidades y preocupaciones emocionales de los usuarios. La educación y la capacitación serán clave para que los ancianos y sus cuidadores se sientan cómodos utilizando estas herramientas. Resumiendo, el futuro del cuidado de ancianos con IA es prometedor. La tecnología tiene el potencial de transformar completamente la forma en que cuidamos a las personas mayores, mejorando su calidad de vida, reduciendo la carga de los cuidadores y haciendo que la atención sea más eficiente y personalizada. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, debemos superar desafíos importantes, desde la reducción de costos hasta la garantía de la privacidad de los datos y la aceptación social de las nuevas tecnologías. A medida que avanzamos hacia este futuro, es esencial que tanto los desarrolladores de tecnología como los responsables de políticas trabajen en conjunto para garantizar que la IA en el cuidado de ancianos sea accesible, ética y beneficiosa para todos.